Listo, ya estoy grabando. Y bueno, les pregunto si tienen alguna duda. Supongo que no, porque nadie me dijo que tenía duda. Entonces, vamos a hacer el ejercicio siguiente. Ay, me pasé, me recontrapasé. Este ejercicio, este no lo hicimos. Dice, para la función f, que va de r hasta r, cuyo criterio es f de x igual a x menos 2 al cuadrado menos 3, determine su vértice y las intersecciones con los ejes coordenados. Luego realice su gráfica en el espacio asignado. Entonces debemos determinar su vértice. Vean que esa es una fórmula, esa es una función cuadrática, porque ven que tiene ahí el 2 y a la hora de ustedes desarrollarlo les va a quedar una cuadrática. Entonces vamos a determinar su vértice y las intersecciones y luego vamos a hacer la gráfica. Entonces vamos a hacerla. Voy a hacer algo por acá. Chicos, sí se escucha bien, o sea, sí se escucha duro. Sí, se oye bien, profe. Bueno, el ejercicio dice, entonces, los voy a escribir. Para la función f, que va de r hasta r, entonces f va de r hasta r. Y dice, su criterio es f de x igual a x menos 2 al cuadrado menos 3. Vamos a determinar, nos piden determinar vértice, el vértice. Entonces vamos a determinar el vértice y las intersecciones. Intersecciones. Y las intersecciones. Y después vamos a realizar la gráfica. Después realizamos la gráfica. Entonces, primero, el vértice. Para poder sacarle el vértice, hallar el vértice, vamos primero a resolver esa función, ese criterio, pero que quede lo más simplificado. Entonces, eso sería igual. X menos 2 al cuadrado es una fórmula notable. Entonces sería el primer término al cuadrado menos, porque ven que ahí está con un menos, 2 veces el primero por el segundo, 2 veces el primero por el segundo, que sería entonces 4x más 4. Y le vamos a restar 3, menos 3. Entonces, vean que aquí aplicamos la fórmula notable. Fórmula notable que sería esta. X menos 2 al cuadrado. Entonces vamos a seguir simplificando. Eso es igual a x al cuadrado menos 4x más 1. Entonces debemos de hallar el vértice. El vértice, ¿dónde está el vértice? Entonces la fórmula del vértice es menos b sobre 2a, coma, f de menos b sobre 2a. F sobre 2a. Entonces, lo que nos dé es el criterio general de cómo calcular el vértice. Entonces, menos b sobre 2a y su imagen, pues vamos a colocar la x en donde corresponde y nos quedaría f de menos b sobre 2a. Entonces, sabemos que b, bueno, a es 1. ¿Por qué a es 1? Porque es el término que acompaña a la x.
a la x al cuadrado y el término que acompaña a la x al cuadrado es 1. B es el término que acompaña a la x y sería menos 4. Entonces B es igual a menos 4. Y C es el término que no tiene variable, que sería 1. C es igual a 1. Ahora sí, vamos a utilizarlo para sustituir. Entonces vamos a sustituir y quedaría menos, ahí puse un menos 1 y aquí era menos 4. Menos 4. En B es menos 4. Fue que me equivoqué. Entonces quedaría menos B, pero B es menos 4. Entonces menos 4 sobre 2 por 1. Y ahí pues sería evaluarlo en la función. Y voy a quitar ese menos menos. Ese menos menos nos da más. Entonces sería 4. Y 2 por 1 sería 2. Voy a hacerlo más pegadito. Entonces sería 4 sobre 2. ¿Qué 4 sobre 2? 4 sobre 2. Si simplificamos, ¿qué número por 2? ¿Cuál número por 2 nos da por resultado el 4? Pues el 2. Entonces, 4 entre 2 es 2. La mitad de 4 es 2. Entonces, voy a borrar esto para escribir directamente aquí el número 2. Ahora sí, ¿cuánto es f de 2? Esto sería igual. Díganme ustedes, ¿cuánto es f de 2? ¿Cuánto les da f de 2? F de 2 es menos 3. Entonces, el vértice es 2, menos 3. 2, menos 3. Ahora, las intersecciones. Las intersecciones, recuerden que en X se hacen de la forma 0, no, perdón, eso es en Y. En X sería de la forma X, 0. Para eso debemos averiguar el valor de X, X1, porque vean que eso es una forma cuadrática. Entonces, como el exponente es 2, quiere decir que hay dos intersecciones. Bueno, pueden haber dos, como puede haber solo una o como puede haber ninguna, ¿verdad? Entonces, en eso sí hay que tener mucho cuidado. Y en Y sería 0, ay, perdón, ahí se me fue. Sería 0, Y. Entonces, vamos a resolverlo. Vamos a resolverlo. Y tenemos entonces, vean ahí el criterio que sería x al cuadrado menos 4x más 1. Voy a escribirlo. Entonces, dice que x1 es x1, 0. Ese 0 sería el y. Entonces, f de x es 0. 0 es igual a x al cuadrado menos 4x más 1. Y ahí les va a dar los dos valores de x. Entonces, ¿quién me lo dice? Resuelvan esa cuadrática y me dicen serían los valores de x. Y me los dicen en decimales, para ponerlos en decimales. Son dos valores en x porque es una cuadrática. Y vean el grado, es de grado 2. Eso quiere decir que tiene dos soluciones. Puede que tenga dos, como puede tener una o 0, ¿verdad? Pero el máximo de soluciones que puede tener es 2. Si fuera una cúbica, diría x a la 3 más tanto. Y como es cúbica,
Entonces, máximo puede tener 3. Si fueran a x al cuadrado, digamos, entonces lo máximo serían 4. Ajá, 3,732. Entonces, x1 es igual a 3,732 y x2 es igual a 0.268. Vean que redondea para arriba. 68. Entonces ya tenemos los dos valores de x. Ahí ustedes los pueden calcular con la fórmula general. Sí, con fórmula general. Creo que por inspección no sale. No, por inspección no sale. Con fórmula general sí. Entonces ahí pueden calcularlo. Primero hallando el discriminante y luego utilizando la fórmula general. Entonces ya tenemos los dos valores de x. Voy a borrar esto. Ya tenemos los dos valores de x. Entonces una x sería, se las pedí en decimales para la hora de graficar. Pero si no tienen que graficar es mejor que den el resultado exacto. O sea, si les dio raíz de algo, entonces es mejor dar el resultado exacto. Pero si no, les dicen, ¿verdad? En este caso, como vamos a graficar, entonces es mejor que lo escribamos así. 3.0 y vean que tiene dos intersecciones y 0.268,0. Y ahora, para y, sería de la forma 0,y. 0,y. Entonces, el f de x se mantiene. F de x. Pero ahora nos están diciendo que es 0,y. Entonces, x va a ser 0. F de 0 es igual a 0 al cuadrado menos 4 por 0 más 1, que eso sería igual a 1. Entonces, la intersección con el eje y sería 0,1. Voy a calcular cómo fue que hallamos el 3,730. Voy a borrar esto de acá. Y, bueno, esto lo igualamos entonces a 0. Lo igualamos a 0. Y vamos a aplicar el discriminante. Discriminante. Recuerden que es b al cuadrado, que b sería menos 4 al cuadrado, menos 2 por, perdón, ahí es menos 4 por a por c, menos 4 por a, que es 1, por c, que es 1. Resolvemos. Y eso nos da 16. 16 menos 4, 12. 12. Y ahora sí, aplicamos la fórmula general, que sería para x1. Bueno, sería b más menos raíz de lo que nos dio el discriminante sobre 2 por a. Entonces sería menos b, que b sería en ese caso 4, más raíz de 12 sobre 2 por a, sería entonces 2. Y cuando es x2,
Sería 4 menos raíz de 12 sobre 2. Y ahí simplificamos y eso nos tiene que dar lo que ya nos dio. ¿Tienen alguna duda, chicos, con esa parte? Este sería el X1 y el X2. Ustedes lo pueden escribir así, como ahí les dio. Como ahí nos dio ahorita, como ese 4 más raíz de 12 sobre 2. Lo pueden escribir así. Profe, yo no entendí que le dio 0,1. 0,1, ajá. Nos dio 0,1 porque ve que X, para calcular la intersección con el eje Y, se tiene que hacer de la forma 0,y. Entonces, vos vas a venir, vas a tomar el criterio, que el criterio es f de x igual a x al cuadrado menos 4x más 1. Entonces, donde está la x, vas a escribir 0. Donde está, voy a borrar esto que ya acabamos de hacer. Y donde está x vale 0. Entonces, f de 0 es igual a 0 al cuadrado menos 4 por 0 más 1. Y 0 al cuadrado es 0. Y menos 4 por 0, 4 por 0 es 0, más 1. Y 0 menos 1 más 1 es 1. Así fue como hallamos y. Entonces, cuando la preimagen es 0, su imagen es 1. Apropiesen de esas palabras. Cuando la preimagen es 0, como en este caso, su imagen es 1. Y así fue como lo hallamos. Haciendo todo ese procedimiento. Bueno, haciendo todo esto. Ya entendí, gracias. Con mucho gusto. ¿Tienen alguna otra duda, chicos, con respecto al procedimiento? Para ya pasar a la parte de hacer la gráfica. ¿Dudas? ¿Alguna? No. Bueno, hagamos entonces la gráfica. Ya tenemos datos muy importantes, que serían el vértice y tenemos las intersecciones. Ya con base a eso, se puede hacer la gráfica. Ustedes pueden hacer una tabla también. ¿Sí? Pueden hacerlo a partir de una tabla. Ustedes pueden decir, bueno, yo cuando X vale 2, ¿cuánto vale Y? Cuando X vale tanto, ¿cuánto vale Y? Y así. Entonces ahí van formando los puntos de la gráfica. Entonces voy a borrar esta partecita de acá. Listo. Ahora sí, hagamos la gráfica. Ahí. Tenemos el plano cartesiano. Ahora sí, vamos a dibujar. Bueno, voy a escribir los puntos. Ven que llega del 0 hasta, bueno, 0, sí, el 0 en X también, de 0 como hasta 4, ¿verdad? En X. Entonces voy a hacerlo del 0 al 4. Entonces aquí está el 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y creo que no hay negativos, pero... Ah, sí, un menos 3. Menos 2 y menos... Ya no me cabe. Menos 3. A mí me queda un poquito feo. Pero bueno, vamos a hacer. Entonces, dice que el vértice es 2, menos 3. O sea, el vértice está en... Ay, aquí me equivoqué, los puse positivos. Estos son negativos. Listo, ya. Entonces, vean que dice que el vértice está en 2, menos 3. Entonces, vamos al 2 en X y el menos 3 en Y. Entonces, ahí empezaría a hacer la gráfica.
Ahora hay que ver por dónde pasa esa parábola. Otro dato importante, yo creo que ya se los había mencionado. Si A es mayor que 0, o sea, es positiva, cuando uno es positivo está contento, entonces es cóncava hacia arriba. Y si A es negativo, entonces cóncava hacia abajo. Entonces eso hay que tomarlo muy en cuenta, pero ven que en este caso sí interseca el eje X, entonces ahí se va a formar la parábola. Ahora, dice que interseca en 3.732. Entonces, puede intersecar como por acá. Mira ahí el punto. Y luego en 0.268. Entonces, 0. Como por aquí. Algo así. O sea, no está a escala, ¿verdad? Jamás va a estar a escala. Pero la idea es esa. Esa es la idea. Y luego dice que interseca el eje Y en 0,1. Entonces, interseca el eje Y justo por acá. Ahora sí, vamos a formar la parábola. Sube por aquí, sube por aquí. O sea, no tiene que ser así, ¿verdad? Porque se me quedó muy fea. Sube. Algo así. Y bueno, sigue, ¿verdad? Hasta infinito. Y aquí está el 1. Supongamos que está intersecando ahí perfecto en 1. Supongamos que está intersecando perfecto en 1. Que está intersecando acá perfecto en 3,732 y en 0.268. Entonces, así es como haríamos la gráfica. Vean que es muy necesario, para hacer la gráfica, tener el vértice. Es muy necesario tener lo que es el vértice y tener las intersecciones. ¿Tienen dudas, chicos, con respecto a este? Ay, sí, me equivoqué acá. Es el punto 3.732. Es más cerca, está más cerca de 4. Sí, eso sí. Perdón, chicos, ahí me equivoqué. Voy a borrarlo. Ay, borré todo. Bueno, voy a hacer la línea aquí otra vez. Tienen toda la razón. Bueno, me quedó bien torcido. Es por cerca de 4. Cerca de 4. Por ahí es por donde pasa la gráfica. Por ahí es por donde pasa la gráfica. Muchas gracias por decirme. Y pasa por aquí. Porque es 3.732. Entonces, 3.732. Pues sí, está más cerca de 4. Sí. ¿Alguna otra duda? El de 0.200, ese sí lo puse bien. Sí. Y el de 0,1 también. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Tienen dudas sobre este ejercicio? Vean que es importante que sepan cuándo es cóncava hacia abajo, cuándo es cóncava hacia arriba, cómo se calcula el vértice. Hay casos que les pueden decir, calcule el eje de simetría. El eje de simetría es un eje que parte la parábola en dos. Parte la parábola en dos. Entonces, vean que el vértice, si solo tomamos el valor de X, estaría partiendo la gráfica en dos. Entonces, el eje de simetría, la fórmula es menos b sobre 2a. Esa sería la fórmula del eje de simetría. Menos b sobre 2a. Sería la fórmula de calcular eje de simetría. Intersecciones, ¿qué más les pueden pedir? Vértice, intersecciones, eje de simetría, concavidad, ¿verdad? Les pueden preguntar si es cóncava hacia abajo o cóncava hacia arriba. Bueno, ahorita conforme vamos haciendo ejercicios vemos qué otras cosas les pueden preguntar, pero creo que eso es como lo más general y lo que les podrían preguntar. Bueno, les pueden dar la gráfica y les pueden decir cuáles son como analizar la gráfica, como habíamos hecho en la clase pasada, analizar la gráfica y que ustedes digan cuál es, tal punto pertenece a la parábola, o cuáles son las intersecciones con el eje X, cuál es la intersección
con el eje Y, solo va a haber una intersección. Puede que haya una o ninguna intersección con el eje Y. No, de fijo hay una. Tiene que haber una. De fijo debería de haber una. Sí, tiene que haber una intersección con el eje Y. Así sea casi llegando a infinito, tiene que haber una intersección con el eje Y. Entonces, pueden haber dos puntos de intersección con el eje X. Pueden haber dos, como puede haber solo uno, o como puede haber ninguno. ¿Sí? ¿Cuándo es el caso que puede haber solo uno? Voy a borrar esto, chicos, no tienen dudas sobre esto. No. ¿Sí me dice? ¿Steven, dudas? ¿Sebastián? ¿Pía? ¿No tienen dudas? Bueno, voy a borrar. Voy a borrar la pizarrita. Muy bien. Ya la borré. Entonces, como les dije, puede que esté la gráfica y que solo tenga una intersección con el eje X. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué me interpretan ustedes si yo les digo, esta parábola solo tiene una intersección con el eje X? Puede ser binomio cuadrado y tener dos intersecciones. Puede tener dos. Cuando el discriminante es igual a 0, cuando el discriminante es igual a 0 va a tener solo una intersección con el eje X. Solo una intersección con el eje X va a tener. Entonces, si es igual a 0, va a tener solo una intersección. Algo que quiero que ustedes vean, algo que quiero que ustedes vean con respecto a la gráfica es que ese 2 también es el vértice. Entonces, la intersección con el eje X es igual que el vértice. Es igual que el vértice. Entonces, ahí el vértice, voy a ponerlo con una V. Vértice es igual a 2,0. ¿Cierto? El eje de simetría, el eje de simetría, es igual a ¿cuánto? El eje de simetría es X igual 2. El eje de simetría es X igual 2 y me falta la intersección con el eje X. Voy a ponerlo así, intersección eje X. Y la intersección con el eje X es igual al vértice. Es igual al vértice, que sería igual a 2,0. Eso es lo que podríamos interpretar ahí. Podríamos interpretar, bueno, el discriminante es 0, porque cuando el discriminante es 0 solamente tiene una solución en X. ¿Qué quiere decir que tenga solo una solución? Ya ustedes habían visto eso. ¿Cuántas soluciones tiene? Pero lo hicimos en forma algebraica, ahora lo estamos viendo gráficamente. Si tiene solamente una solución en X, quiere decir que solo hay una intersección en X. Es decir, si el discriminante es igual a 0, va a tener solamente una solución en X, que eso quiere decir, lo que les acabo de decir, que solamente intersecta un punto en el eje X. Si es mayor que 0, va a tener dos soluciones en X. Si el discriminante es mayor que 0, va a tener dos soluciones. Eso quiere decir que interseca en dos puntos al eje X. Y si es menor que 0, si el discriminante menor que 0, voy a escribirlo con azul. Discriminante menor que 0 quiere decir que no interseca. La parábola no interseca.
que la parábola no interseca el eje X. ¿Alguna duda, chicos, con esto? Es importante que tengan anotado por ahí cómo hallar vértice, cómo calcular el eje de simetría, cómo hallar las intersecciones, recordar lo del discriminante, que es súper importante. Y bueno, y vamos a ir viendo los demás ejercicios, a ver qué otras cosas pueden haber. Entonces, la fórmula del vértice es, tengo la del eje de simetría, la del vértice es la fórmula del eje de simetría, que ayer el eje de simetría es esta fórmula, coma, su imagen, la imagen de lo que vive en X. Esa es la fórmula para el vértice, esa es la del vértice. Solamente esta, porque es la de X, es para el eje de simetría. Eje de simetría. Solamente esa es para el eje de simetría. Para hallar las intersecciones con X, recuerden que es escribirlo de la forma X, 0, X, 0, y ahí pueden haber dos, como puede haber solo una, o como puede haber ninguna. Y con el eje Y es 0, Y. Es importante calcular el discriminante primero. Calcular el discriminante para ver si cuántas intersecciones puede tener. Entonces es importante calcular primero el discriminante para ver cuántas intersecciones puede tener, si puede tener solo una, si puede tener 0, o si puede tener 2. Vean que si ustedes ven la gráfica, ustedes dicen, aquí no pueden haber 3 intersecciones. Es imposible que una parábola pueda tener 3 intersecciones con el eje X, ¿verdad? Porque si no, no sería parábola. Ustedes pueden analizar eso viendo la gráfica. Entonces, solo puede tener una, sí, porque puede ser que el vértice sea el que toque el eje X, o puede que no tenga nada porque puede que esté más arriba. Igual, ¿verdad? Si es cóncava hacia abajo, puede pasar lo mismo. Puede que toque solo una vez. Bueno, ahí está tocando 2. Voy a hacerlo aquí que toque solo una. ¿Verdad? Y puede estar tanto en el eje positivo como en el negativo. Entonces, bueno, eso sería. Vamos a hacer otro ejercicio. Otro ejercicio, lo voy a proyectar aquí. Bueno, entonces ya ya hallamos vértice, intersecciones. Puede que recuerden que les pueden preguntar intersección con el eje de las abscisas, que abscisas es el eje X. Abscisas es eje X. Púntenlo por ahí si no lo han escrito. Abscisas es eje X. Ordenadas es eje Y. Ordenadas es eje Y. El eje de las ordenadas y el eje de las abscisas. Vamos a ver, dice, sea la función, entonces nos dan esa función, donde el dominio representa su dominio máximo, si su criterio es representado por la ecuación, y ahí nos dan la ecuación, y nos dicen, determine el dominio de H. Entonces, vean qué montón de cosas, porque hay dos fracciones y hay raíces, entonces debemos determinar el dominio máximo. Y ya eso lo hemos hecho, un montón de veces, ¿verdad? Entonces, ya ustedes deben de requete saberlo. Les voy a recordar algunas cosas. Cuando tenemos fracciones, el denominador no se puede hacer 0. El denominador distinto de 0, porque si no se indefine la fracción. Si tenemos una raíz cuyo índice es par, raíz cuyo índice es par, el subradical, o sea, lo que está dentro de la raíz, el subradical, que sería tiene que ser, bueno, en este caso vean que el índice no es par, ¿verdad? Pero cuando el índice sea par, el subradical tiene que ser mayor o igual a 0. Mayor o igual a 0. Si índice par,
subradical mayor o igual a 0. Si el índice es impar, no hay problema. Si el índice es impar, no hay que calcular dominio máximo. Su subradical puede ser tanto positivo como negativo, como 0, que nunca se va a indefinir. Solamente se va a indefinir si está en el denominador, ¿verdad? Pero ya si está en el denominador, ustedes directamente dicen, esto debe ser mayor que 0. Ahora, otra cosa. Vean que ahí la primera fracción dice raíz de x más, bueno, el denominador es lo que les voy a leer, raíz de x más 7 menos 6. ¿Cuál es la forma para que ese raíz de x más 7, bueno, para que todo ese denominador no se indefina? Pues que todo el denominador sea distinto de 0, ¿cierto? Todo el denominador distinto de 0. Distinto de 0. También, a simple vista, ustedes dicen, bueno, tengo una raíz que resta 6. ¿Qué quiere decir eso? Que la raíz de x más 7 no puede ser 6. Eso no nos puede dar 6. ¿Qué pasa si la raíz de x más 7 da 6? Pues estaríamos restando 6 menos 6 y nos daría 0. Entonces, esa raíz de x más 7 no puede ser 6. Lo que está dentro de la raíz tiene que ser mayor que 0, pero diferente, mayor o igual a 0, pero diferente de 6. No, diferente de 36, porque raíz de 36, recuerden, que es 6. Entonces, eso es como para ir analizando por partes. Igual lo vamos a hacerlo algebraicamente. Pero para que ustedes lo vean y ustedes vayan analizando y digan, bueno, aquí está raíz, la primera raíz de la fracción, no puede dar resultado 6 porque si no se indefine la fracción. Lo que está dentro de la raíz tiene que ser mayor o igual a 0, pero no puede ser 36 lo que está dentro de la raíz, porque raíz de 36 es 6, ¿cierto? Esas son cosas que ustedes pueden ir viendo, pueden ir analizando, pero lo vamos a hacer. El de raíz de 7, vean que eso nunca se va a indefinir, entonces no importa. Esta no lo vamos a calcular. El dominio máximo de raíz de 7, esa no, porque esa no se va a indefinir. Puede ser tanto, lo que está dentro puede ser tanto negativo, positivo, puede dar 0 toda la raíz, que nunca se va a indefinir. Pero el denominador, sí, ¿verdad? Ese denominador, lo que está dentro de la raíz tiene que ser diferente. De hecho, tiene que ser mayor, estricto a 0, porque si es igual a 0, ya se va a indefinir la fracción. Entonces, vamos a hacerlo. Vamos a hacerla. Vamos a ver. Aquí. Listo. Entonces, dice que su dominio y su codominio, algo que les quería decir antes de empezar a hacer este ejercicio, es acerca, porque la semana pasada me preguntaron, pero seguro como les estaba respondiendo muchas dudas, no le respondí a la persona que preguntó. Era la diferencia entre codominio y ámbito. Eso lo vi luego cuando tenía el chat. Entonces, la diferencia de codominio y ámbito. Entonces, codominio son todos los posibles valores que la gráfica. Por ejemplo, no sé si ustedes lo han visto, supongo que sí, con diagramas de Venn. Con diagramas de Venn. Entonces les dicen, bueno, 2, 3, 5, 6, 10, 11, 14. Y les dicen, bueno, el 2 va con el 6, el 3 va con el 11 y el 5 va con el 10 y sobra el 14. Entonces, ahí el ámbito son todos los valores que utilicé, los que utilicé para formar una gráfica. ¿Cuáles son los valores que utilicé para ámbito? Utilicé el 6, el 10 y el 11. Pero ¿cuál es el codominio? Codominio son todos los valores que pertenecen al conjunto, todos los elementos. ¿Cuáles serían? El 6, el 10, el 11 y el 14. Todos los que pertenecen a
siempre en codominio dice R, ¿verdad? Porque está tomando todos los valores de Y, todos, pero solo un cierto rango de todos esos valores de Y son el ámbito, son los que yo voy a utilizar para hacer la gráfica. Esa es la diferencia, entonces, de ámbito y codominio. Entonces, ámbito son los valores, los elementos que yo voy a utilizar para graficar, que yo sí voy a utilizar, que tienen una preimagen. O sea, ámbito debe tener su preimagen. Por ejemplo, la preimagen de 6 es 2, la preimagen de 10 es 5, la preimagen de 11 es 3, pero 14 no tiene preimagen. Por lo tanto, ese 14 no pertenece al ámbito. Pero vean que el conjunto que está ahí es 6, 10, 11 y 14. Esos 4 números van a pertenecer al codominio. Son todos los posibles valores que podría tomar la gráfica, pero que no se tomaron todos porque algunos no tienen su preimagen. Por ejemplo, el 14 no tiene preimagen, entonces no lo vamos a utilizar. O sea, quiere decir que la gráfica llega hasta el 11, como está ahí en ese caso. O sea, se une el 2 con el 6, el 3 con el 11, el 5 con el 10, pero es decir, este ámbito y codominio. O sea, si tenemos el plano cartesiano y tenemos una gráfica algo así, por ejemplo, el ámbito va a ser hasta donde toque la gráfica al eje Y. Supongamos que sea hasta ahí. El ámbito va a ser donde toque la gráfica el eje Y, pero el codominio van a ser todos hasta infinito. En ese caso, a ustedes se los van a dar, les van a decir, bueno, el codominio es tanto, el ámbito es tanto. Pero eso es lo que sucedería ahí, en este caso. Sí, sí, sí. ¿Sí les quedó claro, chicos? ¿Sí entendieron la diferencia de ámbito y codominio? Sí. Vamos a hacer ahora entonces vamos a hacer ahora el ejercicio que estamos haciendo. No se enreden con codominio. Ámbito es el rango que toma la gráfica. Eso es el ámbito. El ámbito es el rango que yo voy a utilizar para dibujar la gráfica. Eso es ámbito. Eso es ámbito. Puede que haya un intervalo abierto y que no esté tomando ese punto en Y. Entonces ahí se le restaría al ámbito. Por ejemplo, ahí el 14, ¿verdad? Que puede que luego siga un 15 y que la gráfica más bien tenga aquí un circulito abierto y que aquí en el eje Y sí no pertenezca. Entonces ahí ya sería el ámbito restringido. Pero el codominio, la gráfica, en ese caso pues sería, en esta gráfica, ¿verdad? La que les hice dibujada, sería en los números reales. Igual, como les dije, como vimos la clase pasada, nos pedían ámbito, entonces puede que les piden solo ámbito. Bueno, vamos entonces a hacer el ejercicio. Si tienen alguna otra duda sobre ámbito y codominio, porque yo sé que sí, eso es un poco enredado. Voy a escribir el ejercicio. Dice que su dominio y su codominio están bien definidos. Esto lo tenemos que averiguar. Eso es lo que nos dicen. Y bueno, su codominio son todos los números reales. Y tengo, bueno, h de x es igual a 5x menos 6 sobre raíz de x más 7 menos 6 más raíz séptima de 4x menos 2 sobre raíz sexta de 30 menos x. 5x menos 6 sobre raíz cuadrada de x más 7 menos 6, raíz séptima 4x menos 2 y raíz sexta de 30 menos 6. Y nos dicen, bueno, h tiene que hallar cuánto es de h, el dominio máximo.
Chicos, el ámbito es Y, solo en Y, solamente en Y, ámbito solamente en Y. Dominio es solamente X, dominio en X, ámbito y codominio en Y. Recuerden eso. Apúntenlo por ahí para que no se les olvide. Bueno, eso fue un paréntesis. Sigamos con este ejercicio. Igual, si tienen dudas, escríbanlas. Todas las dudas que ustedes tengan, escríbanlas y yo ahorita les respondo. Entonces, vean que les dije. Si estoy en el denominador debe ser diferente de 0. Entonces, raíz de x más 7 menos 6 tiene que ser diferente de 0. ¿Cierto? ¿Eso qué quiere decir? Que la raíz de x más 7 tiene que ser diferente de 6. Eso fue lo que les estaba comentando. Que esa raíz tiene que ser diferente de 6. Diferente de... sigamos. Entonces vamos a ver cuánto x a qué tiene que ser distinto. Voy a elevar al cuadrado a ambos lados de la igualdad. Bueno, de la diferencia. A ambos lados de la diferencia. Bueno, eso es un 2. Es que se ve como borroso. Quedaría que x más 7 tiene que ser distinto de 36, lo que les decía, ¿verdad? X más 7 diferente de 36, porque si no, se nos va a indefinir. Entonces, X tiene que ser distinto de 36 menos 7. Entonces, X debe ser diferente a 29. X diferente a 29. Entonces, para que eso no se haga 0, X tiene que ser diferente a 29. X tiene que ser diferente de 29. Pero tenemos que hallar también el dominio máximo de X más 7. Ya sabemos que X tiene que ser diferente de 29. Pero ¿qué pasa si X es menos 8? Entonces vean que ahí daría raíz de menos 1. Entonces tenemos que hallar también el dominio máximo de la raíz. Siempre dominio máximo es dominio máximo. Tenemos que hallar el dominio máximo de denominadores, que pueden definir, o de raíces de índice par. Raíces de índice par. Cuando es índice impar, solamente si hay una fracción dentro de la raíz de índice impar, se hace dominio máximo, pero en este caso vean que no hay fracción. El del denominador, de todo el denominador. Ahora tenemos que hallar el dominio máximo de la raíz. Entonces, dominio máximo de la raíz quiere decir que x más 7 tiene que ser mayor o igual a 0. Mayor o igual a 0. Ahí estoy calculando el dominio máximo de la raíz, de lo que está dentro de la raíz. Entonces, x tiene que ser mayor o igual a 7. Mayor o igual a 7. No, perdón, ahí es mayor o igual a menos 7. Mayor o igual a menos 7. Un menos. Porque estoy prestando a ambos lados un 7. Entonces, x tiene que ser mayor o igual a menos 7. Mayor o igual puede ser menos 7, que eso nos daría 0. Puede ser menos 6, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, hasta infinito, excepto el 29, ¿verdad? Entonces, vamos a ir haciendo el dominio. Dominio máximo. Van a ser todas las x que están desde, bueno, nos falta calcular el otro, pero voy a escribir este. Desde menos 7 hasta más infinito, excepto el 29. 29 no puede estar en el dominio porque nos lo indefine, ¿verdad? Nos indefine la fracción. Ahora, vamos a hacer el de la raíz séptima, no, porque ya se los dije, ¿verdad? Que eso nunca se va a indefinir. Pero el de raíz sexta sí. El 30 menos 6. Ah, bueno, raíz, ahí hay que hacer primero que eso nunca se haga 0. Raíz sexta de 30
menos x tiene que ser diferente de 0. Pero una forma de que eso no se haga 0 es que el 30 menos x sea mayor que 0. La única forma que esto se haga 0 es que el 30 menos x sea pues igual a 0. Entonces voy a escribir el 30 menos x mayor estricto a 0. ¿Por qué no pongo mayor igual? Porque si lo que está dentro de esa raíz es 0, se indefine la fracción. ¿Sí están entendiendo, chicos? Hasta aquí. ¿Sí lo están entendiendo o no? ¿O me dicen, por favor? ¿Quién más? Ajá. Recuerden que esta es la oportunidad de preguntar todo lo que quieran. Si no entienden algo, me lo dicen. Ahora sí, vean que la X, ya les voy a responder esas preguntas. Voy a terminar de hacer este que está en color verde. Entonces, 30 tiene que ser mayor que X, ¿verdad? 30 tiene que ser mayor que X. Entonces, ese dominio máximo que escribimos desde el principio no va a servir. Porque vean que dijimos, X puede ser menos 7, pero ya vimos que en esa fracción, ¿por qué no puede ser menos 7? Si X fuera menos 7, eso nos da 30 más 7, que sería 37. Chicos, analicen este que está en color verde y me dicen si ven alguna falla. Vamos a ver, dice, 30 menos 0 no quedaría. Si 30 menos 0 es 0, es 30, perdón, 30 menos 0 es 30. Que tiene que ser mayor o igual a menos 7. Porque es mayor o igual a menos 7, porque ven la partecita que está de color rojo. En la partecita que está en color rojo, restamos a ambos lados de la igualdad por menos 7, entonces quedaría que X es mayor o igual a menos 7. O pasamos el menos 7 al otro lado, ¿verdad? No puede ser mayor o igual a 0. No puede ser mayor o igual a 0 porque, ¿qué pasaría si este subradical es 0? Si ustedes dicen mayor o igual a 0 es porque le están permitiendo al subradical ser mayor o igual a 0. Entonces, no se puede. Y sí, tiene razón. Es de menos 7 a 30. Ajá. Es que yo estaba enredada con el signo. Yo dije, ¿pero por qué si X puede ser más grande? Es que son todas las X más pequeñas que 30. Más pequeñas que 30. Entonces, el dominio, voy a borrarlo porque este dominio no funciona. Voy a borrar ese dominio. Y dice, bueno, hay que tomar los tres que nos dieron. Este y este. No, esta no es la clase de John. La clase de John me parece que son los lunes en la tarde. Entonces, el dominio, vean que va a empezar desde menos 7. Entonces, para todos los X que están desde menos 7 hasta desde menos 7 hasta 30, ¿verdad? Que sería el valor máximo. Pero vean que ese 30 no lo puede tomar. Vean que ese 30 no lo puede tomar, por lo tanto va abierto y le vamos a restar el 29. El 29.
el 29. Entonces, desde menos 7 hasta 30 y le quitamos el 29. Menos 7 hasta 30, vean que x puede llegar hasta 30. Y le quitamos el 29 porque ya vimos que si da 29, se indefine la primera fracción. Ahora sí, voy a repetir. Bueno, la parte que está celeste. En la parte que está celeste es el denominador de la primera fracción, que ese denominador de la primera fracción no puede ser 0. Ese denominador no nos puede dar 0. No nos puede dar 0. Por lo tanto, ponemos ahí raíz de x más 7 es diferente. Raíz de x más 7 menos 6 tiene que ser distinto. Tiene que ser distinto de 0. Y resolvemos. Entonces, como ahí está restando un 6, vamos a despejar x, sumamos ambos lados de la igualdad por un 6. Entonces queda raíz de x más 7, diferente a 6. Y después, pues, vamos a encontrar cuánto tiene que ser x. X tiene que ser diferente. Bueno, ahí tenemos el 36, el x más 7, diferente a 36. Restamos 7 a ambos lados de la igualdad. Entonces, x diferente a 36 menos 7. Entonces, x y 36 menos 7 da 29. X tiene que ser distinto a 29. Eso sería para la parte celeste. Ahora, para la parte roja, es porque debemos hallar el dominio máximo de la raíz. O sea, dejar botada esa raíz. Ustedes hacen el dominio máximo del denominador y luego hacen el dominio máximo de la raíz. X más 7 no puede ser, X más 7, sí, X más 7 no puede ser menor que 0, porque se indefine esa raíz. X más 7 tiene que ser mayor o igual a 0. Entonces, restamos ambos lados de la igualdad por un 7 y nos quedaría que x es mayor o igual a menos 7. Ahora, la parte verde, tenemos raíz sexta de 30 menos x. Raíz sexta de 30 menos x tiene que ser diferente de 0. Pero una forma de que sea diferente de 0 es que el 30 menos x no sea 0, ¿verdad? Porque raíz sexta de 0 da 0. Entonces, una forma es que eso no dé 0. Entonces, 30 menos x tiene que ser mayor que 0. Igual, ustedes lo pueden hacer ahí. Pueden hacer, bueno, raíz de sexta de 30 menos x diferente de 0. Y después, hacer lo que está por adentro, que sería 30 menos x tiene que ser mayor o igual a 0. Pero como les dije, eso no puede ser 0. Entonces, lo podemos hacer más directamente de esa forma. Que 30 menos x sea mayor que 0. Despejan x, quedaría que 30 tiene que ser mayor que x. Entonces, ya tenemos el dominio máximo. Son para todas las x que empiezan desde menos 7. Vean que el intervalo de menos 7 está cerrado, por lo tanto, va cerrado. Hasta 30, vean que el de 30 está abierto porque esa raíz no puede ser 30. Si esa raíz, si ese valor de x es 30, nos daría 0. Si nos da 0, se va a indefinir esa fracción. Y después restamos el 29. ¿Por qué restamos el 29? Porque ya en la primera parte, en esa partecita azul, nos dimos cuenta que x no puede ser 29, porque si no se va a indefinir la fracción. Entonces, su dominio máximo, yo ahí puse dominio m, pero sería dominio h. El dominio máximo va a ser de todas las x que están desde menos 7 hasta 30, excepto el 29. Listo, chicos, ahora sí. Vamos a ver las dudas. Porque Me tengo una pregunta. Ujú. ¿Verdad que si yo puedo cancelar algo, como entre la división, puedo hacerlo antes de sacar las restricciones? Sí, si pueden simplificar ahí, está bien. Con mucho gusto. Sí, ahí ustedes pueden jugar con esos números y empezar a simplificar todo lo que quieran.
pueden simplificar. Vamos a ver. No entiendo tu pregunta. Dependiendo del número que aparece, si es menor o no se puede, se resta. No entiendo tu pregunta. ¿De cuál fracción al número 29? Ajá. Ajá, sí, ya te entendí. Ajá. Sí, como ese 29 no puede estar en el conjunto, se quita. Ese menos quiere decir, quite el 29 del conjunto. O sea, son todos los números, desde el menos 7 hasta el 30, menos el 29. O sea, el 29 no puede estar. Eso quiere decir. Si el número no puede aparecer, entonces se pone menos. Eso es para todo, ¿verdad? Para la parte de dominios, Cuando tenemos que hacer inecuaciones, si no se puede, se resta. Si no se puede, se resta. ¿Alguna otra duda, chicos, con respecto a este ejercicio? ¿Una duda? ¿Dudas? Ya casi tienen el examen. Faltan 15 días. 15, 16, 17 días. Entonces, tienen que ser bastante prácticas. Recuerden la parte de inecuaciones, que no dejen eso botado, practíquenlo. Y lo de funciones, yo les había dicho que les iba a enviar la presentación, no se las he enviado, pero voy a tratar de que no se me olvide enviárselas ahora más tarde, para que vayan haciendo los ejercicios. Igual los vamos a seguir haciendo, pero mi idea es que ustedes lo hagan, los vayan haciendo, y ya para cuando tengamos la clase ya los hagamos. Si ustedes si tienen dudas de cuando lo hicieron o si ven que que a mí me dio diferente a lo que a ustedes les dio, entonces que vayamos ahí hablando sobre eso y ver por qué es lo que pasó, en qué falló, en qué fallé, en qué fallamos. Entonces, se las voy a enviar. Vamos a ver otra pregunta. ¿El dominio es el numerador y el codominio? No. Aquí el dominio y codominio no. O sea, el dominio son los valores en X, codominio son los valores en Y. O sea, numerador y denominador no tiene nada que ver. No. El codominio recuerden, codominio es Y dominio es X, nada más. No tiene nada que ver con numerador y denominador. Eso no. ¿Tienen alguna otra duda, chicos, con respecto? Vamos a hacer otro ejercicio. Vamos a ver. La grabación, como les dije, yo puse el canal donde estoy subiendo los videos en la descripción del grupo de WhatsApp. Entonces ahí puedes meterte y ver los videos que ya hemos hecho antes, de las clases que hemos hecho antes. Está en la descripción del grupo. En la descripción del grupo yo puse el link. Entonces ahí ustedes ingresan y ya ahí les van a aparecer los videos. Yo lo voy a subir ahora o mañana, pero ahí se los voy a estar subiendo. Bueno, vamos a hacer otro ejercicio. Vamos a ver si el que sí. Sí. Sí, el que sigue es de analizar. Ustedes me van a decir. Cuál es la respuesta. Dice, si ya lo hicimos, si la relación G desde cuyo dominio son los naturales y su codominio son los naturales, es una función, un posible criterio corresponde a. Entonces, son los números naturales. ¿Cuál sería un criterio ahí? Un posible criterio.
Escríbanlo aquí en el chat para ver. Ajá, ya una persona me escribió. ¿Quién más? Vean que las X como las Y tienen que estar en los naturales. Todas los X y las Y tienen que estar en los naturales. Entonces, ¿qué me dice? Recuerden, tanto las X como las Y tienen que ser naturales. Naturales. ¿Qué quiere decir naturales? Todos los números positivos, enteros positivos. Ok, vamos a ver. Uno me dijo que era la C, otra persona que la A, otro que la D, otro que la C, otro que la C. ¿Quién más? ¿Quién más? Analicen bien, pónganle en números a eso. Pónganle en números. Que tanto la X sea natural como el resultado de lo que sea, de lo que esté, del criterio, sea natural. ¿Quién más, chicos? ¿Quién más me dice? A ver, ¿quién falta? Daniel, ¿qué me dice Daniel? Steven ya. Naidelin o Naidelin. Pia, Ariana. Sebastián. Muchos me están diciendo que la C. Ah, bueno, una persona me dijo que la D y luego me dijo que la C. ¿Cuál de las dos? ¿La D o la C? C, otra persona me dijo que la C. ¿Están seguros que la C? ¿Qué pasa si X? No, no voy a decir nada. La C. Bueno. Ok. Entonces, la A. Cambio de opinión, la A. Entonces, la A. La D, la C o la A. En la A, vean que si ustedes dicen, bueno, la X sobre X más 1, eso siempre les va a dar un número irracional o un número un número racional, siempre les va a dar un número racional. Entonces, no puede ser porque un número natural no es un número racional, ¿cierto? Porque podrían tomar, por ejemplo, X igual a 2 y en el denominador quedaría 2 más 1, 2 tercios. Eso no es natural, vean que no les da respuesta natural, por lo tanto la A la descartamos. Ahora la B, dice que X natural. X puede ser el 2, por ejemplo, natural, y su respuesta nos daría menos 2, y menos 2 no es natural. Por lo tanto, la B la descartamos, porque nunca nos va a natural. Ahora, la C dice que X puede ser 1 y su resultado va a ser 1. X puede ser 3, su resultado va a ser 3. Ese está perfecto, es la C. Y el D dice que raíz de, bueno, ahí nos daría un número natural. Podríamos poner 2, no, pongamos 4 porque no es de entero. Ah, bueno, X, sí, la D también la descartamos, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si tomamos raíz de 2,
su resultado no va a ser un número natural. En la D, raíz de 2, su resultado no va a ser natural, nos va a dar más bien un número irracional. Y los naturales no son números irracionales. Por lo tanto, sería la C. Sería la opción C. Porque siempre cualquier número que usted tome natural, te va a dar un número natural. Cualquier número natural les va a dar ahí un número natural. Entonces sería la opción C. En esos ejercicios, bueno, deben analizar bien los casos. Pueden verlo así a simple vista, ¿verdad? Decir, uy, es tanto. O pueden darse casos, como yo les acabo de decir, pueden decir, bueno, yo quiero que X sea 3. Entonces le ponen el número 3 a todo y si se cumple, el que se cumpla, entonces esa va a ser la respuesta correcta. Pueden darse casos o pueden hacerlo así, ¿verdad? General. Y bueno, chicos, a ver, este es de ámbito. La otra semana. Entonces, nos vemos de hoy en 8. Vean que vamos por la mitad, casi por la mitad. Entonces, yo les voy a mandar esto, les voy a enviar esta presentación. Ah, bueno, no, aquí hay muchas diapositivas. Llega hasta la 24. Usted analiza la gráfica. Sí, esto está. Entonces, la otra semana seguimos haciendo ejercicios de estos. Voy a ver si hacemos un par de inecuaciones para que no perdamos el rol, para que no se nos olvide cómo se hacían. Entonces, practiquen bastante, saquen un ratito por día, aunque sean 5 minutos. Vean que hay ejercicios que son muy rápidos de hacer, que pueden durar de 5 a 10 minutos. Análisis de gráficas sí sube un poquito más, pero en inecuaciones, recuerden, habían unas que durábamos ni 5 minutos, era súper rápido. Entonces, nos vemos la próxima semana, igual jueves a las 4 igual. Bueno, chicos, que les vaya súper bien. Hasta luego. Estudien, practiquen, traigan todas sus dudas, aprovechen mucho la tutoría y bueno, que les vaya súper bien y síganse cuidando. Con mucho gusto. Y bueno, la pregunta que me acaban de escribir acá, no necesariamente se pone siempre el valor absoluto, no necesariamente. Eso es como para que el resultado siempre me dé positivo, pero si yo parto del natural, siempre me va a dar un número natural de respuesta. Si yo tengo el número 3 y yo le pongo al 3 valor absoluto, siempre me va a dar positivo. El valor absoluto lo que hace es que siempre ese número me dé positivo. Entonces, no necesariamente puede aparecer el valor absoluto. Con mucho gusto. Nos vemos. Chaito. Que les vaya súper bien. Hola. Que no funciona. Hola, hola. Hola, hola, hola.